En A Tu Salud, hoy tenemos cita con ICOAN, el Instituto de Cirugía Ortopédica Avanzada de Madrid, del Dr. Ladero, ahora también en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández número 2, teléfono 925-680-720. Estamos ya en la consulta del doctor Fernando Ladero, en esta ocasión para hablar de meniscos. Doctor Ladero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar de meniscos, aunque es algo que yo creo que hablamos muy a menudo todos, aunque no sepamos exactamente qué son. Por eso, la primera pregunta es esa. ¿Qué son los meniscos y por qué se lesionan? Sí, esa aclaración viene bien al caso, ¿no? Porque sí que es cierto que continuamente, sobre todo en la prensa deportiva y en los medios de comunicación, oyes de los meniscos y luego oyes cada cosa, ¿no? Y dices, no, el cartílago, lo confunde, ¿no? Y la gente no tiene claro. Mira, los meniscos son dos pequeñas almohadillas que tenemos en las articulaciones, normalmente se habla de la rodilla, que tienen forma de semiluna y que lo que hace es servir un poquito de amortiguador entre las dos superficies articulares. Se trata normalmente de articulaciones incongruentes y, por ejemplo, una superficie convexa con una plana, y entonces se mete en una especie de cuña que aparte de amortiguar, pues favorece el deslizamiento de las superficies articulares, ¿no? Y están formados por un fibrocartílago, no es un cartílago hialino como el que recubre la articulación, sino es un fibrocartílago, tiene fibras colágenas muy potentes, tipo 1, y luego distintas proteínas que forman pues una especie de almohadilla muy elástica, muy resistente, así como forma como el cartílago, si tocamos el cartílago de la oreja, así con esa consistencia, que lo que hacen básicamente es de amortiguador entre las superficies articulares. ¿Y por qué se lesionan tanto? Pues mira, se lesionan tanto pues porque están sometidos, dependiendo de en qué articulación se encuentren, pues a mucho estrés. En concreto, los que normalmente oímos hablar de ellos son los de la rodilla, ¿no? Entonces, pues cualquier tipo de actividad de giro, pivotaje, a veces traumatismos indirectos, contorsiones, ¿no? Pues se interponen entre las dos superficies articulares, se cizallan y se acaban rompiendo, ¿no? Esas son las roturas agudas, ¿no? De los meniscos, en concreto de la rodilla. A veces vemos que son frecuentísimas también las roturas degenerativas, que son ya en personas de más de 35 o 40 años y que a veces simplemente una postura de cuclillas o un giro que hacen inesperado con el pie fijo en el suelo, pues lo que hace es someter a un estrés excesivo a esa almohadilla que ya ha ido degenerando con el paso del tiempo y se acaba fisurando, rompiendo. Entonces, bueno, son roturas de otro tipo, son degenerativas, pero básicamente son pues precisamente por eso, ¿no? Porque las fibras de colágeno se separan, entre ellas las proteínas que las unen se rompen y lo que hacen es pues producirse pequeñas fisuras o flaps o despegamientos de parte de ese menisco con el resto del cuerpo del menisco, ¿no? Y esas son las roturas que empiezan a producir síntomas en las articulaciones donde se producen. Y entiendo que los meniscos no solo están en la rodilla. Efectivamente, sí, claro, siempre hablamos de los meniscos de la rodilla, pero generalmente tenemos un menisco en la muñeca, que se llama el fibrocartílago triangular, tenemos en la cadera, que se llama el labrum cotiloideo, tenemos en el hombro, que se llama el labrum glenoideo. O sea, hay distintas articulaciones diartrodiales que tienen dos superficies articulares que se engranan con una cápsula articular y que son incongruentes en cierta manera. Pues siempre esa congruencia, esa discrepancia en la forma entre una superficie articular y otra, pues se ve mitigada por ese menisco que se interpone entre las dos superficies articulares. Entonces, como ves, pues tenemos bastantes articulaciones que tienen meniscos, ¿sí? Bueno, aprendo muchísimo yo con el doctor Ladero. Bueno, vamos a conocer exactamente qué síntomas produce una lesión meniscal. Pues mira, si quieres hablamos de la rodilla, que son por supuesto las más frecuentes y de las que todos oímos hablar, y son normalmente pacientes que después de un giro, de haberse puesto una postura de cuclillas, muy típicas estas lesiones de personas que realizan su actividad de rodillas o con las rodillas flexionadas, bueno, pues notan como una especie de chasquido, un dolor intenso, y a partir de ese momento pues la rodilla se les hincha, les produce dolor, pseudobloqueos, notan como que algo que se les engancha, ¿no? Pero tiene una característica clínica el menisco muy típica, ¿no? Que es su intermitencia, es decir, pues pasa por fases en las que una vez que se ha roto el menisco, pues produce una sintomatología muy aguda, con dolor, inflamación y demás, y luego pues pasas por fases en las que prácticamente cuando ese fragmento de menisco se recoloca, pues que no duele nada, ¿no? Pero los síntomas típicos son básicamente esos que te comento, el derrame, el dolor con la movilidad, la sensación de chasquido, que la rodilla como que se te engancha, ¿no? Esos son probablemente los más característicos. Ajá. ¿Y se curan solos o hay que operar siempre el menisco? Bueno, el menisco roto no se cura nunca, ¿no? Porque es un tejido que tiene muy poca capacidad de regeneración. Fíjate que está el menisco de la rodilla dividido en dos partes, una cosa que se llama el menisco el rojo y el blanco, ¿no? El menisco rojo, que es donde le llega la vascularización, porque el menisco se nutre del líquido sinovial, pero en realidad vasos sanguíneos pues solamente llegan a su periferia, ¿no? Con lo cual cualquier rotura tiene muy poquita capacidad de regeneración o de cicatrización, sobre todo cuando afectan al borde libre, o sea, de lo que es prácticamente el tercio más externo del menisco, ¿no? Ahí sí llega sangre, pero lo que
que pilla más dentro de la articulación prácticamente no llega a nada, con lo cual la capacidad de cicatrización es nula. Por consiguiente, pues una vez que se rompen, nunca cicatrizan. Lo que sí que puede ocurrir, que eso es muy frecuente, es que esa roturita de menisco que da síntomas de inicio, pues como que el fragmento de menisco se recoloque y el paciente esté asintomático, ¿no? Pero esas fisuras de menisco, antes o después acaban pasando factura porque el fragmento meniscal está, en la mayor parte de los casos, móvil dentro de la rodilla y va produciendo una usura del cartílago que al final da problemas, ¿no? O sea que una cosa es que no dé síntomas y que no duela, pero eso no quiere decir que el menisco se haya curado. En realidad, por definición, no se curan nunca. O sea que hay que intervenir. ¿Y cómo es la cirugía de los meniscos? ¿Ha evolucionado tanto como otras técnicas quirúrgicas? Bueno, muchísimo. Yo creo que en redes sociales en breve publicaremos alguna, ya hay alguna publicada en nuestras redes sociales de cirugía de reparaciones meniscales, ¿no? Bueno, pues ha evolucionado muchísimo, o sea, se tratan siempre por artroscopia. Antes se hacían incisiones en la rodilla y se extirpaba el menisco completo, lo cual, claro, pues a la larga producía siempre cambios artrósicos en la articulación, y ahora eso ya no se hace desde hace muchísimos años ya, que hemos comentado en varios programas. Se trata por artroscopia, metemos una camarita de televisión y extirpamos el fragmento de menisco roto, pero cada vez más lo que intentamos es repararlo, ¿no? Porque, bueno, aunque quitar un trocito de menisco no pase nada, pero es mejor si mantenemos nuestro menisco, que por algo está ahí, ¿no? Y entonces en esos casos lo que intentamos es suturarlo, repararlo. Entonces hay técnicas sofisticadísimas con unos utensilios que cada vez aportan mayores beneficios por su mínima agresión y por la facilidad de coser de esas pequeñas roturas de menisco con hilos de Kevlar que los hacen prácticamente irrompibles, ¿no? Entonces lo que intentamos siempre por artroscopia es decir, sin abrir, o bien extirpar el trocito de menisco si es muy pequeñito y está en el borde libre, que no pasa nada, o bien suturarlo para que se conserve el menisco, si son roturas más periféricas o afectan a una mayor parte del menisco. ¿Y sin menisco se puede hacer una vida normal? Sí, seguro. Bueno, de hecho, la mayor parte de los deportistas que rompen el menisco están sin él, ¿no? Hombre, sí que es cierto que si se quita mucho menisco, pues en el largo plazo puede producir cambios artrósicos, pero está demostrado que si el porcentaje de menisco que se quita es menos del 30 al 40%, se deja la periferia del menisco, que es la que realiza la amortiguación, la vida de la rodilla es perfectamente normal y no produce ningún tipo de secuela, ¿no? Entonces, pues bueno, esas pequeñas resecciones meniscales no producen ninguna alteración ni en el medio ni en el largo plazo, ni cambios artrósicos. Si se hace como antes, que se quitaba el menisco entero, pues se puede vivir, pero claro, lo más normal es que desarrolles una artrosis de rodilla que con los años acaben en una prótesis. Y para terminar, doctor Fernando Ladero, ¿cuánto tiempo de recuperación necesita una cirugía de menisco? Porque aquí hay veces que vemos a los futbolistas competir a los pocos días. Bueno, luego también mira lo que pasa, que por darte mucha prisa, pues mira, por ejemplo, Sergio Ramos, ¿no? Sí. Que tampoco hay que tener tanta prisa, ¿no? O sea, aquí esto no es una carrera, que lo que hay que hacer es operar un menisco y a los 2 días que el paciente esté compitiendo, porque lo normal es que dé problemas, ¿no? Sí que es cierto que la recuperación es muy rápida y, bueno, pues lo que es una artroscopia de extirpación de un fragmento mínimo meniscal, pues el paciente, si el cartílago está sano, se va apoyando y en 2 o 3 días pues puede venir caminando y retomar su actividad en 15 o 20, ¿no? Pero bueno, la artroscopia es una técnica quirúrgica que abrimos una articulación, que introducimos utensilios, que siempre produce una reacción inflamatoria, ¿no? Lo normal es que si el cartílago está sano y el paciente empieza a apoyar inmediatamente, pues en 15 o 20 días con un poco de fisioterapia el paciente prácticamente pueda volver a su actividad. No digo deportiva a lo mejor con toda la intensidad, porque hombre, se sufre cambios adaptativos en esa articulación que tiene que pasar un tiempo para recuperarse, pero vamos, en 15 o 20 días, un mes, pues seguramente estará haciendo deporte. Si por el contrario ya hay una lesión de cartílago, que es ya lo que cambia un poquito el pronóstico de este tipo de lesiones, es decir, que ya ese menisco roto haya usurado ese cartílago, lo haya dañado y eso no deja de ser ya un principio de artrosis, pues a lo mejor hay que dejar un par de semanas, 3, la rodilla en descarga y luego ya empezar con fisioterapia, con lo cual pues ya nos vamos al mes y medio. O sea que yo creo que entre 20 días y un mes y medio la mayor parte de las lesiones de menisco están recuperadas. Bueno, el menisco, todo un mundo que hoy hemos descubierto gracias al doctor Fernando Ladero. Doctor, un placer como siempre. Hasta la próxima semana. Un placer para mí también. Hasta la próxima semana, Laura. Bien.